Iniciamos entonces otro segmento más de Gorociencia, otra edición más de este segmento dentro del programa Semana Sur. Y hoy tenemos la visita de otros investigadores del CONICET. Ustedes saben que vienen investigadores del CONICET, de Caleta Olivia, eh, todos los sábados a partir de las 11 de la mañana. Y en esto que es también parte de un programa de extensión, ¿verdad? ¿No? De extensión universitaria de la UMPA Huaco. Gorociencia, ¿no? Hablar un poco de ciencia, contar qué hacen los científicos, qué hace la gente del CONICET en Caleta Olivia o con sus investigaciones. Y hoy tenemos dos antropólogos, antropólogos de Caleta Olivia. Noemí González y Gastón Destito. Gastón ya había estado, creo que en la primera edición. ¿Estuviste? Vine hace 2 semanas Hace dos con semanas. Julieta. Con Julieta. Ah, con Julieta, Sí. claro. Noemí, ¿cómo te va, Noemí? Antropóloga caletense. Ah, Purita muy bien, muy caletense, bien. ¿no? Sí, 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 sí. Desde acá ya para todo el país Para todo el país. haciendo Nacida en antropología. Caleta Olivia. No, pero sí Ah, criada. criada. Barrio Rotary, del Rotary. del Más Rotary. caletense, menos caletense imposible. Igual, bueno, viste, cuando Ah, no teníamos casa todavía, que el Rotary no existía, vagamos por todo Caleta, así que la sí. conocemos, sí, 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 desde punta a punta. Qué grande. Y Sí. Gastón, bueno, vos sos caletense adoptivo, ¿no? Sí, estoy viviendo acá hace unos años. Yo soy de Morón, de la provincia De de Maldonado. Morón, ajá. Bueno, ambos son antropólogos y justamente más allá de lo que van a exponer sobre el tema métodos, cómo trabajan ustedes, es interesante saber cómo trabaja un antropólogo, ¿no? Porque la otra vez, bromeando, en una primera entrevista, creo que hace un año que les hice a ustedes, hablábamos de lo extraño, lo exótico que suena para Caleta ser un antropólogo, ¿no? ¿Qué hace un antropólogo? Da mucha curiosidad eso, ¿no? Sí, sí, ahora vamos a ir un poco más adelante con eso, con cómo trabajamos, qué hace un antropólogo, una antropóloga. Ajá. Y el exotismo tiene que ver con nuestra disciplina, así que está bien la palabra. Está bien la palabra. Sí, sí. Bueno, 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 tema, sí, ustedes tenían preparado contar un poco a la gente cómo trabajan, cuál es el método de trabajo, la claro, metodología, hoy ¿no? la idea de la columna era, después de lo que estuvieron hablando Guaira y Mauro la semana pasada, un poco de qué son las ciencias sociales, qué diferencias tienen con otras ciencias y principalmente con lo que llamamos el sentido común. Bueno, y que en un momento ellos mencionaron, Guaira creo que particularmente habló sobre lo que era la metodología. La idea era hoy profundizar un poquito sobre eso para después dar un paso más y hablar particularmente de antropología, de etnografía, que es algo que usamos nosotros, que creo que más o menos un poco todos en el equipo usamos, que sabemos de lo que trata. Entonces era contar un poco nuestra experiencia. Capaz antes que nada, a- como aclarar, nosotros somos becarios Sí. de CONICET. Carla, que estuvo la primera vez acá, ella sí es investigadora. Ujú. Y nosotros, bueno, también estamos todos dentro de lo que es el área de sociales y humanidades, ¿no? Como para Claro. dejar siempre claro que es desde el lugar desde que nos inscribimos, desde el que hablamos, para que Ujú, no, no haya confusiones al respecto. ujú. Eh, y bueno, entonces, ¿qué es la metodología y por qué es tan importante? Bueno, eh, de alguna manera investigar es realizar actividades de tipo intelectual o experimentales de forma sistemática, ¿no? Es como realizar reiteradas veces algo siguiendo una serie de pautas y de marcos teórico-metodológicos con el propósito de construir sí, conocimiento robusto con sustento, ¿no? Que pueda resistir ciertas revisiones. Perdón. Entonces la metodología va a ser la forma en la que se aborden los problemas de investigación, van a ser como esos pasos, esas pautas que tenemos para seguir y para alcanzar los objetivos de investigación, ¿no? Las preguntas que nos hacemos y aquello que queremos estudiar, ¿no? Es este marco, estos límites también, para saber qué hacer o qué no, y para poder replicar de alguna manera eso que se va haciendo en distintos momentos, Sí. y que ese conocimiento finalmente sea más consistente. Que por un lado esa es la metodología, por otro lado la teoría, que la teoría va a ser el marco más conceptual, van a ser Ujú. más ideas sobre cómo entender el mundo, pero bueno, van muy de la mano, es una discusión constante en las ciencias sociales, que es la relación entre teoría y método. Ujú. Pero bueno, en este caso estamos pensando un poco más en el método, y dentro del método también algo que mencionaron la semana pasada,
Guaira y Mauro, Sí. hablaron en un momento de la vigilancia epistemológica, que es como volver consciente el trabajo que se realiza, ¿no? Es como ir prestando atención constantemente a lo que estamos haciendo durante ese trabajo de investigación, para no perder de vista esos lineamientos que en algún momento se eligieron por algún motivo, y para poder tenerlos presentes y continuar atendiéndolos, y a la vez para poder mejorar lo que uno va haciendo, ¿no? Eso es como algo muy importante, que lo de la vigilancia epistemológica. Después, bueno, vamos a tener, por un lado, distintas, ¿no?, metodologías. Por un lado, como en dos grandes grupos, las metodologías cuantitativas, que van a ser aquellas que se centran en el tratamiento de números, ¿sí? Van a tomar información del mundo, de las cosas que les interesa investigar, y que de alguna manera esa información que recopilan se traduce en números. Por eso lo de cuantitativo. Cantidad, cuantitativo, cantidad. Exactamente. Ejemplo, así. Vamos a hablar de cosas como muestreos o muestras, probabilidades, promedios, gráficos, tablas que van a resumir información. Y un ejemplo, por ejemplo, es una encuesta a 1000 personas. Se recopila toda esa información de esas respuestas y se tabula. Entonces, X cantidad de gente contestó por la positiva, tal otra contestó por la negativa. Claro. El 8% está de acuerdo, el 23% no. Utilizan eso, metodología cuantitativa, ¿no? Y después está la otra, la cualitativa. Exacto. ¿Cómo es esa? Y bueno, las metodologías cualitativas van a tomar su nombre de la idea de la cualidad, ¿no? Y serían algo así como variables que no pueden ser medidas, ¿no? Esa es como la principal diferencia. Como decíamos antes, que no se pueden traducir en estos números. Sí. Van a ser un poco que se escapan de eso cuantificable. Entonces, es pensar cómo medimos, por ejemplo, lo que crea una comunidad sobre el origen de los océanos, por ejemplo, un mito fundador de una sociedad. O cómo medimos lo que se entiende por verdadero en una sociedad moderna como la nuestra. O, por ejemplo, cosas más, no sé, cómo se mide en el cine western la pacificación de los Estados Unidos, cómo se refleja en una película una cuestión de ese tipo cultural. Bueno, son cosas de ese estilo las que se pueden explicar mejor a través de ideas, de conceptos, a través del lenguaje, que en números. Y estas metodologías cualitativas, si lo dije bien, sí. las van a aplicar la historia, la geografía, la antropología, muchas disciplinas, ¿no? La antropología, la disciplina en que nosotros nos formamos, y bueno, van a tener como objetivo... ¿Interpreta ahí en lo cualitativo, en la metodología, es una interpretación? La interpretación, digamos que va a ser, ¿no?, como un paso posterior. Claro, no llegas a interpretar. No llegas a interpretar. No. Todavía, o sea, el método cualitativo es un método para abordar un objeto de estudio, pero vos recién ahí estás, ¿no?, abordando el objeto de estudio. Después de esto vas a pasar a la configuración de datos, con el relevamiento que tengas, esos datos los armas vos. Estoy pisando a Gastón por Gastón. Y después de eso pasas a hacer un análisis de esos datos, ¿no? O sea, en toda investigación hay etapas que están organizadas, por eso nos parecía también importante traer el tema de la metodología en este segmento, ¿no? Porque estamos presentando un poco cómo trabajamos, quienes nos dedicamos a hacer investigación científica, y qué implica eso para quienes hacemos investigación científica en ciencias sociales. O sea, es todavía un poco más complejo quizás de explicar o de abordar, y está, creo yo, menos difundido también, ¿no? Y nos parecía clave explicar el tema de la metodología porque es algo central. Es algo central que también quienes nos escuchan comprendan un poco por qué la importancia de participar en estas investigaciones, qué hacemos con lo que ellos nos cuentan o con esa participación en las investigaciones y cómo eso está ordenado. Entonces, la metodología cualitativa, como decía Gastón, está intentando abordar aspectos de la vida social, comunitaria, política, económica, que no son cuantificables, ¿no? Pero todavía no es una interpretación de esos datos, ¿no? Es un relevamiento, es un abordaje. Todavía estamos en la etapa de relevamiento. Claro, digamos, sí. Lo cualitativo, claro, es preguntar sobre las creencias. Por ejemplo, ¿no? en el cuantitativo implicaría preguntar cuántas personas, no sé, votan, ¿no? Entonces...
las personas si votan te van a decir si voto, no voto, ¿no? Eso es cuantificable. Y después, una vez que la gente te da ese número, se forma un número particular de los sí y de los no, y después eso se analiza, ¿no? Entonces vos tenés el periodo en el que le preguntás a la gente, en el periodo en el que la gente contesta, en el que pensás la pregunta, en el que la gente contesta y en el que el dato se arma. Y luego viene el momento de análisis, ¿no? Entonces ahí hay todo esto, ¿no? Hay toda una planificación de ese armado para llegar a averiguar, no sé, una pregunta, un objetivo particular. Bueno, y con respecto a esto, bueno, el trabajo de los antropólogos, ¿no? Y ustedes trabajan, bueno, con varias herramientas, Bueno, eso. ¿Cuáles son esas maneras de trabajar cualitativamente? Vamos más rápido de lo que había pensado, así avanzamos. Por un lado vas a tener, puede ser el trabajo de archivo, que es buscar documentación, ya sea documentos oficiales o no, para interpretar en esos documentos qué se decía sobre algún tema. Bien. ¿No? Por otro lado, vamos a tener entrevistas, ¿no? Que esto es más claro lo que son hacerle preguntas a alguien o a un grupo de personas. Y en nuestro caso, en general, trabajamos con entrevistas semiestructuradas. Es decir, tenemos una serie de preguntas, más o menos tenemos pensado qué es lo que vamos a preguntar, porque tenemos un objetivo, tenemos una pregunta de investigación, pero esas preguntas, esa entrevista suele ser un poco más abierta, ¿sí? No es un cuestionario, para que esa persona pueda explayarse en lo que nos quiere contar y para poder ir encontrando nuevas ideas para nuestra investigación a partir de lo que nuestros entrevistados tienen que decir. Otra manera puede ser el análisis del discurso, que se trata de eso, de analizar el lenguaje en sus distintas maneras, oral, escrito, audiovisual. Y otra metodología cualitativa es la etnografía, que tiene su origen en la antropología y se relaciona mucho con los comienzos de la disciplina, que se centraba, como te decía antes, en las cuestiones del exotismo, en las culturas no occidentales. La antropología en un momento surge como la disciplina que va a estudiar aquello que no estudian las disciplinas que se centraban en las sociedades modernas. Entonces se va a dedicar a estudiar aquello que está por fuera. Levi-Strauss que se iba, no sé, a países lejanos. Claro, entonces uno exóticos. se va a encontrar con un montón de investigadores europeos o norteamericanos estudiando en el sur de Asia, en África, en Latinoamérica, con comunidades indígenas. La antropología se centraba en eso. ¿Qué tenía? ¿Cuál era la premisa? Era viajar a estos lugares como exóticos y vivir entre esos pueblos para conocer de primera mano qué pensaban, cómo interpretaban el mundo, cómo llevaban adelante su vida, qué ritos tenían, cómo organizaban políticamente sus sociedades. Bueno, esto poco a poco fue mutando y fue llevándose a estudiar en primera persona, pero de forma inmersiva en las propias sociedades. Entonces, hoy es un método muy extendido y bueno, de eso un poco hoy queríamos compartir con ustedes. Eso es muy interesante. La otra vez estaba viendo una película, El etnógrafo, ¿no se la vieron? ¿La vieron? Maravillosa, una película de Ulises Rosell, en donde habla de un europeo, no recuerdo dónde era, que se fue a vivir con las comunidades originarias, ¿no? No sé si en el Chaco, por ahí, ¿no? Y bueno, y se casó con una mujer de esa comunidad originaria, vivió ahí. Bueno, eso es etnografía pura y la ciencia la llevaba en la sangre y se quedó a vivir con los pobladores y no solamente a vivir y a mirarlos desde afuera, sino ahora ya desde adentro, porque se hizo parte de esa comunidad. Esto muy interesante, me parece re clave y es algo que nosotros somos parte de un equipo, ¿no? Que viene trabajando hace varios años ya en nuestra ciudad. Y me parece súper positivo que justamente no es un equipo que vive acá, que no está viajando y viene a investigar unos días, ¿no? Sino que participa de la cotidianidad en la cual la ciudad se produce, se reproduce, ¿no? Y se desarrolla. Y eso nos parece como algo bastante clave, ¿no? De nuestras localidades, poder tener investigadores e investigadoras que vivan acá, ¿no? Independientemente si nacieron acá o no, sino que puedan participar de esa cotidianidad de una manera comprometida, ¿no? Y cotidiana, porque te lleva también a generar una comprensión de ciertos procesos sociales, de ciertos procesos políticos, económicos, que están muy inscriptos en esa cotidianidad, y que son muy difíciles de desarraigar a un momento, ¿no? Sino que se inscriben y se desarrollan ahí, en ese plano.
Entonces, bueno, creo que es algo muy positivo de este equipo que me parecía clave mencionarlo. Nosotros estamos haciendo trabajos que son bastante pioneros también, entonces desde ese lugar, ¿no? Hasta ahora no se habían desarrollado trabajos en profundidad, tipo doctorales, ¿no? Que implicaran varios años de investigación, de relevamiento, de análisis, para después acabar en una tesis que tuviese toda una coherencia y que contara como un antecedente, ¿no? De un tema en particular. Gastón acá estudia el consumo de agua doméstica. Yo lo estoy diciendo medio mal, él eventualmente lo explicará mejor. Y yo me dedico a investigar sobre la producción informal de suelo urbano en nuestra ciudad, que es un temón, y que bueno, también no hay tantos antecedentes sobre este tema, entonces implica echar mano a un montón de metodologías diferentes para poder tener un abordaje integral que sea bien nutrido, ¿no? Y que nos lleve a comprender esto desde un plano abierto, panorámico, que esté contemplando múltiples variables a la vez. Entonces, para ejemplificar un poco esto que Gastón estaba explicando recién, la idea era tomar mi trabajo de campo como un ejemplo, ¿no? Entonces, cualquier investigación va a necesitar un objetivo. O sea, ¿cuál es el objetivo de tu investigación? ¿Por qué estás haciendo esto, no? Va a haber un objetivo general que siempre se desprenden de este objetivo objetivos específicos. El objetivo general de mi trabajo que le presentamos a CONICET, que CONICET aprueba y que de ahí en más venimos puliendo, es analizar cómo el Estado y los vecinos produjeron suelo urbano y vivienda desde la informalidad en Caleta Olivia entre un periodo de tiempo determinado, ¿no? En este caso 2008 y 2020, porque no puedes estudiar 300 años, o sí, pero tenés que explicar cómo, qué vas a tomar, ¿no? En este caso, como mi trabajo era más bien etnográfico, la idea era contar mucho con la experiencia de la gente, los testimonios, y todo eso para mí conllevaba un recorte temporal más reducido, ¿no? Entonces, para poder estudiar esto, que suena súper amplio, ¿no? Cómo los vecinos y las vecinas de Caleta Olivia produjeron suelo urbano desde la informalidad en este tiempo. Desde la informalidad. Ajá. Sí. O sea, tenés que hablar de cuestiones polémicas, difíciles, no sé si polémicas, pero sí usurpaciones, podemos decir que son difíciles, claro. Entonces, para abordar esto, bueno, ¿cómo lo vas a hacer? ¿No? La metodología es ese cómo. Entonces, para eso vamos a determinar casos. Bueno, ¿cuáles van a ser los casos? Bueno, yo seleccioné 2 barrios en particular. Dentro de esos barrios, bueno, ¿cómo vas a llevar a cabo el trabajo de campo adentro de esos barrios? Porque ya tenemos el cómo, digamos, ya tenemos el dónde, y ahora quién, ¿no? Entonces, bueno, a partir de eso uno va buscando referentes en los barrios, al menos inicialmente, como para empezar a conocer la cotidianidad de ese barrio, ¿no? Cuáles son las intervenciones que ese barrio vive, y a partir de ahí empezás a generar redes, conexiones, contactos. Obviamente uno va contando a qué se dedica, qué es lo que está haciendo, y a partir de eso uno va tejiendo, ¿no? ¿Y cómo te reciben los vecinos en general? No, bien. Bien, soy antropólogo, estoy estudiando el tema Vos sabés tierras. que pasó mucho que me confundían con la astrología primero. No, Soy astróloga, y varias veces varias veces me tenían agendada como la astróloga. La astróloga, ¿viste? no la antropóloga. Y era como, no pasa nada, yo lo volví a explicar, ¿viste? Obviamente que cuando vas a trabajar de esto, explicás que esto es una entrevista que tiene este fin, claro. que todas esas entrevistas son anónimas, que uno no anda divulgando lo que te dicen, ya sea funcionario público o ya sea vecino o vecina de la ciudad, porque el tema no es saber lo que le pasó a Juan y hacer de eso algo central, ¿no? Sino el tema es poder relevar las distintas experiencias que hay sobre este tema para poder construir ese objeto de estudio como un objeto de estudio diverso, ¿no? Múltiple, y poder explicarlo, ¿no? Darle sentido y generar conocimiento alrededor de eso, pero no alrededor de la experiencia de Juan. Entonces se puede garantizar un anonimato, digamos. Anonimato. Sí, y salvaguardar. De esas muchas voces con las que vos vas hablando, es como tomar cuáles son las ideas que se comparten entre esas experiencias. Por eso lo de que cada persona no es finalmente lo importante, y por eso uno puede asegurar que va a cuidar el anonimato de esa gente. Y algo que me parece que viene al caso de lo que estamos hablando es justo esto, ¿no? ¿Por qué la etnografía y no otra cosa? ¿Por qué no estamos haciendo estadística, ¿no? Y es porque justamente la etnografía como método
tiene el eje en la perspectiva de las personas que construyen esa realidad. Y hace de eso un objeto de estudio. Entonces, en esa entrevista, suena complejo, vamos a volver a eso. Entonces es diferente que una mera en estadística, entonces. No, claro. O sea, cuando, vamos a poner un ejemplo, cuando voy a entrevistar a alguien y esa persona me habla de su experiencia biográfica, o sea, Sí, su experiencia sí, de sí, vida, y me da su opinión del sentido común también y de cómo se desenvuelve y cómo también atraviesa los desafíos que implica, por ejemplo, construir suelo urbano desde la informalidad. Hago de todo eso un objeto de estudio. No es que uno toma ese testimonio y lo pasás a la tesis. No. Después analizamos esto, ¿no? Esto que esta persona dijo se cruza con esto que otros vecinos también comentaron y también se desenvuelve en tal contexto económico, que es regional, que es internacional, y podemos hacer... Me hace acordar al meme que todos hemos visto de la persona que está en el pizarrón con los ojos todos agrietados intentando explicar algo con hilos rojos. Bueno, es un poco eso, es ese trabajo de poder inscribir esas experiencias que al principio parecen particulares como experiencias colectivas, claro. ¿no? Y poder transcribir todo esto, no solamente ya como un objeto de estudio, sino como una especie de, ¿cómo decirlo? Como la producción de conocimiento sobre algo, ¿no? Entonces cada persona vivió esto, experimentó esto y piensa esto, y alguien que viene investigando hace 5 años, cruzando, escuchándolos a todos de manera relativamente simultánea y esto, ¿no? Como poniendo en diálogo distintos contextos a la vez, no solamente regionales y económicos, sino también políticos, estatales, ¿no? Y todo lo que eso implica, puede llegar a explicar algo de esa realidad, ¿no? Y describirlo desde otro lugar. Entonces, la etnografía nos ayuda un montón porque recupera justamente esas voces que en otro momento buscan ser simplificadas, como por ejemplo en lo cuantitativo, ¿no? Porque es tan complejo a veces que necesitamos números, no es que no. Bien. De hecho, algo que me parecía como importante es que los números es algo que dialoga con lo cualitativo. No es que, de hecho, dentro de nuestro equipo se han hecho un montón de encuestas, dentro de mi investigación también hemos hecho un montón de relevamientos que se traducen en números, ¿no? Bueno, ¿cuántas familias tienen más de 5 hijos? ¿Cuántas mujeres acceden a la vivienda? ¿Cuántos hombres son los dueños de la vivienda como producto, como bien, digamos? Entonces, es clave entender que la metodología es algo a lo que uno le echa mano en el cómo, pero que vas poniendo en contacto de distintas formas, ¿no? Como el y vos, de a lo largo del tiempo, por ejemplo, tu investigación en un sector de la ciudad de Caleta, ¿no? Sí. Y entonces ya, ¿hace cuánto estás trabajando, investigando? Bueno, este proyecto... Para saber cómo termina la relación, porque imagino que tanto tiempo ya te hiciste amigos de la gente con que estás investigando, digamos, el sector que estás investigando, ¿no? Claro, sí. Y esas redes se terminan fortaleciendo con el tiempo porque con el tiempo viene a ser más claro lo que estás haciendo, ¿no? Al principio como que... Te miraban con sospecha. Te responden las preguntas, claro. como claro, bueno. Y después se empieza a generar también una cuestión más de compañerismo, ¿viste? Y de decir, bueno, che, mira, yo conozco a tal persona que no le molestaría darte una entrevista, mira, te recomiendo a aquel, mira lo que pasó acá, ¿no? Entonces uno también vas aprendiendo a hacer ese trabajo de campo gracias a que la gente se presta, ¿no? A todo esto. O sea, y el tiempo... El peligro es cuando trabajas con gente que, por ejemplo, tiene necesidades básicas insatisfechas, es que viene alguien o de la universidad o de un organismo estatal o una institución y decir, bueno, pero también necesito que me ayudes, no sé, por ahí puede surgir ese tipo de cosas. Sí, puede surgir y también... yo creo que también ahí es clave como comprender cuál es el objetivo para el que estás ahí, para no irte por las ramas, pero también si uno tiene la posibilidad de devolver en algo, de hacer una nota, de hacer un contacto, de, no sé, traducir o transmitir esa necesidad hacia otro lugar, pues, obviamente se hace, o sea, creo que ahí tiene que haber algo de reciprocidad, digamos. Bien. Algo que me parecía interesante esto que decía Gastón, y que yo me había notado como un buen ejemplo para mostrarlo de lo cualitativo, es, por ejemplo, ¿no? Si estamos investigando en un barrio en los márgenes de la ciudad,
podemos investigar cuántas personas viven ahí, cuántos hombres, cuántas mujeres, podemos cuantificarlo. Ahora, ¿cómo podemos analizar la realidad de lo que implica vivir en ese barrio si una persona, por ejemplo, en ese barrio vas a tener personas que van en auto, que van en moto, que van caminando y que van en silla de ruedas? Entonces, y algunas personas que no pueden salir. Entonces, la realidad, en el sentido común, se expresa como una sola, ¿no? Esto que explicaba, se expresa como algo dado, como algo hecho. En cambio, cuando podemos analizar mediante métodos cualitativos, podemos mostrar, sobre todo desde la etnografía, que en realidad esa realidad es diversa y son un montón de realidades experienciadas a través de distintas condiciones y de distintas variables, que las ordenamos metodológicamente para poder ser analizadas posteriormente, ¿no? Entonces, por ejemplo, no es lo mismo ir caminando desde un barrio en los márgenes de la ciudad siendo hombre que siendo mujer. Vas a vivir distintas cuestiones y esa realidad para una persona o para otra persona va a ser distinta. Y cada persona, cuando la vas a entrevistar, te va a decir, esta es la realidad. ¿No? Entonces, quien investiga va a poder reconstruir esa realidad justamente, ¿no? En un plano mucho más diverso, mucho más múltiple. Y eso la etnografía lo asume de entrada, asume que la realidad es diversa. Entonces, por eso también nos parece tan valiosa en el trabajo de campo, de territorio, poder llevar este método, ¿no? Porque ya partimos desde ahí. Entonces podemos reconocer eso, no entra en conflicto. Podemos reconocer que esto que está viendo esta persona es parte de la realidad. Bien, está clarísimo. Gastón, ¿algo más que quieras aclarar? Creo que estamos por hoy. La última pregunta que siempre les hago, porque bueno, es la gente que también por ahí está escuchando la radio y dice, bueno, perfecto, por ejemplo, vos estás estudiando el tema de las tierras, ¿no? De la ocupación, no solamente la ocupación, sino la construcción de hogares en, ¿cómo es? El tema el título... El uso del suelo urbano. La producción de suelo urbano desde la informalidad. Desde la informalidad. ¿Y el título tuyo? Y lo que yo trabajo, si lo tengo que decir así conceptualmente, es el ciclo hidrosocial. ¿Cómo es? Por eso nunca lo digo. Porque, ¿Por qué? Porque hay que explicarlo conceptualmente. El objetivo de mi trabajo es conocer cómo en la ciudad se resuelve la problemática del acceso al agua. Bien. Y después, una vez que finalicen esto, digamos, ¿qué asidero, qué relación, qué vinculación se puede hacer con ese conocimiento que ustedes lograron? ¿Quiénes lo pueden utilizar? ¿Cómo se puede usar? Cualquiera. El producto final, que es una tesis, es un documento público, o sea, es accesible a cualquiera, y además está uno. No, pero ustedes me imagino que pensaron, esto le puede servir para tal cosa. Y son instancias que también se van dando a lo largo de la investigación. Esto que te digo, ¿no? El conocer funcionarios, funcionarias que dicen, che, esto me puede servir. Entonces uno dice, bueno, después de esta entrevista, dame un periodo de tiempo y puedo generar un informe en donde vos te puedas llevar alguno de los números que yo generé, como para tener un análisis anticipado, si se quiere, de alguna situación. Es como una manera de asesoramiento, ¿no? Claro. Como una especie de consultoría, digamos, que el Estado también hace y que, nada, viste, que enriquece por ahí algunas gestiones. Esto es, por lo menos en mi trabajo de campo, surgió varias veces. Sé que los chicos también les ha pasado, viste, que el Estado de alguna u otra jurisdicción se acerque y solicite, viste, algún tipo de asesoramiento o acompañamiento. Eso ya sucede. Perfecto. Porque, claro, son cuestiones que se están desarrollando ahora, está pasando, digamos. Bueno, el trabajo del equipo del CIRICE, que aprovechamos para invitarlos a que se sumen a las redes del CIRICE, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Por ejemplo, han hecho relevamientos sociodemográficos relacionando las ubicaciones de las escuelas en la ciudad con las necesidades básicas insatisfechas de la población que asiste a esas escuelas. Bueno, esa información está al alcance y quienes son tomadores de decisiones a nivel local y provincial pueden acceder a eso. Esa información está ahí. Y sí, por supuesto, es parte de los objetivos que uno se propone, de poder colaborar de esas maneras. Perfecto, bueno, les agradezco mucho que hayan venido, bueno, y un poco para enterarnos de qué hacen los antropólogos. Los antropólogos
Claro, en las películas Y así. vemos un antropólogo que va a ver cómo viven los bosquimanos en, no sé, en otro continente. No, un Efectivamente. antropólogo Sí. habla también de su propia comunidad, donde él vive, ¿no? Así, y de la cotidianidad, ¿no? Claro. Así que eso es muy interesante. Gracias, chicos. No, vos- Marcelo, Y para sí, antes de para cerrar, sí. quiero mandarles un saludo enorme a todos mis amigos y amigas del CEFIAP que están escuchando, estoy segura. Están escuchando, buenísimo. Sí, nos vemos pronto. Bueno, pues aparte de antropóloga es carpintera. Bueno, gracias Gastón, ¿eh? no, por nada. Hasta el próximo sábado, porque vendrán otros investigadores seguramente con otros temas en Gorociencia, investigación austral en los medios.